Bueno, la idea de esta clase es poder compartir los 5 pasos que me han servido a mí para poder transitar con los duelos, con una forma más amorosa, más en calma, ¿cierto? Y poder recuperar lo que en algún momento previo a esos duelos quería hacer, ¿cierto? Como que la muerte viene de sopletón, como muy encima y no tenemos tiempo como en el fondo para tomar un camino, ¿cierto? Para poder no dejar de hacer las cosas que en algún momento deseamos, soñamos, ya sea cualquier tipo de proyecto, ¿cierto? Ahí está llegando Belén, buenas tardes, acabamos de empezar. Entonces, Hola. a propósito de varios de mis duelos, y bueno, y además de un poco también de mi experiencia personal laboral, es que quise compartir esto porque creo que, como tú mencionabas, Gabriela, esto no se habla, de la muerte no se habla solo de la vida y estar bien, ¿cierto? Como que sostenernos y seguir trabajando. Entonces, como que siento que va a ser como un espacio bien ameno de poder escuchar también a alguien que haya vivido como en el dolor y que en base a ese dolor se haya permitido, como en mi caso, poder transitarlo desde la pena, pero también desde la calma, ¿cierto? No como desde una sensación de sobrevivencia y como de adaptación también a nivel social, a nivel familiar, a nivel de pareja, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando quise crear esta presentación, lo primero que se me vino a la mente como esta frase de Clarisa Píncola, que tiene un libro muy bonito, que se llama Mujeres que corren con los lobos. Habla harto como de las mujeres, de como también un poco demitificando también los roles que tenemos a partir de nuestro género femenino. Y desde ahí esta frase creo que viene así súper como comprensiva para estos espacios de duelo que tiene que ver, el alma no piensa en términos de pérdida como un final, lo ve como una iniciación. Si bien es cierto, se nos ha inculcado que el término o la finalización de algo tiene que ver con una sensación más consciente, como más mental, ¿cierto? Pero si lo pensamos a nivel corporal, y yo creo que también, a lo mejor ustedes que están conviviendo con un duelo, independientemente del momento, de la etapa que están viviendo, se dan cuenta que el cuerpo, ¿cierto? El alma, como que hay una sensación interna que no lo ve como un final, es como que si esa persona o ese momento o tal vez ese proyecto que no funcionó, cualquier tipo de pérdida, eso sigue en uno, como que queda ahí una historia, ¿cierto? En el cuerpo, entonces como lo que nos permite un poco esta frase es poder pensar que nuestra alma, el término no lo ve como un final, sino como también pensar que eso que no funcionó o eso que terminó es una especie de iniciación de algo para nosotros, como que en el fondo el duelo también viene como a sacar velos y capas de nosotras mismas como para poder acercarnos aún más a nuestra versión inicial de nuestro alma, ¿cierto? Que nuestro alma después que va creciendo va cambiando, se va moldando, ¿cierto? Se va adaptando, se va flexibilizando y pierde eso tan bonito que es tan real y espontáneo como ser uno en la vida. Y bueno, contarles un poquito quién soy yo. Mi nombre es Natalia López. Soy de profesión trabajadora social clínica. He pasado por hartos momentos también a nivel profesional de cambios. De hecho, soy también terapeuta holística integral, profesora de yoga y docente de trabajo social. Estuve trabajando durante 10 años aproximadamente en salud mental, en un sistema público en donde tenía que atender a cada media hora, en esos años atrás, estoy hablando hace cuando empecé, tal vez hace como 15 20 años atrás, el trabajo era cada media hora atención de público, después aumentó a 1 hora y mientras pasaba eso, sosteniendo casos difíciles, situaciones familiares muy complejas y dentro de eso también aparecían los duelos, en ese momento de mi trabajo perdí también, hubo un duelo en mi vida que en el fondo también dentro de ese sistema público yo también tenía que sostenerme para sostener a otro. Entonces como que me vi un poco en esa disyuntiva de cómo lo hago, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo estar generando este tipo de trabajo si yo siento que mis duelos están aquí apareciendo y como que se me desestructuró un poco también la vida? Y a raíz de eso, hoy
decidí como tomar un camino, dejar este trabajo de salud mental que estuve por años y poder acompañar a mujeres que están viviendo procesos de pérdida, de cierres, algún tipo de transformación, para que sí poder un poco naturalizar esas pérdidas y dejar como de exigirnos mentalmente el estar bien, ¿cierto? Y poder reencontrarnos con consigo misma desde un lugar mucho más amoroso y verdadero también con lo que realmente cada persona es, no lo que la sociedad le pueda imponer de que lo que debería ser. Pero más allá de eso, bueno, también soy una mujer que vive y que ama el mar. De hecho, en pandemia decidí venirme de la ciudad a la playa. Me gusta mucho la naturaleza, la huerta, y bueno, y hoy en día este impulso también de poder compartir con ustedes esta clase tiene que ver también como porque hay un alma dentro de mí, estoy gestando, y yo creo que ese impulso también estoy dando vida, también me está abriendo otros caminos de entender también todos estos duelos que he vivido durante mi proceso de vida. Entonces lo que yo quiero compartir hoy día no fue algo con lo que me contaron o escuché de libros, etcétera, etcétera, sino que yo estuve ahí, he estado ahí hasta hace muy poco y bueno, quiero atreverme a contarlo porque pasó por mi corazón, pasó por mi cuerpo, pasó mucho tiempo también de darme cuenta de que había una forma de poder comprender las situaciones de pérdida y duelo y también pensando en incorporar al cuerpo en estas situaciones. Y bueno, en esto de mi camino profesional y de mi vida personal, mi vida obviamente no ha sido lineal, como les conté, ya de años estuve trabajando en salud mental en casos difíciles de violencia, de maltrato, abuso. Y me daba cuenta cómo esas situaciones también eran situaciones de duelo, como que harto trabajé con mujeres en ese momento y sentía que las mujeres cuando vivían situaciones difíciles era como algo les pasaba que no les permitía avanzar. Y me hacía mucha relación en ese momento con lo que yo estaba viviendo a nivel personal con la muerte de mi papá en el año 2012, que para mí en mi vida fue un antes y un después. Y desde ahí como que uní un poco todo este trabajo de salud mental que estaba desarrollando con mi vida en particular, como para, como en el fondo poder encaminar o poder pensar el transitar los duelos de alguna forma diferente, pensando en que los duelos no tan solo son la muerte de una persona, un ser querido, sino que también hay muertes de distintas índoles, ¿cierto? Pueden ser duelos por algo que no funcionó o por un proyecto que a lo mejor pusimos todo el esfuerzo del mundo y no llevó a cabo, ¿cierto? Y bueno, dentro de mis duelos, he tenido duelos con la partida de mi papá. Me di cuenta que era mi primer duelo que yo asumí como tal. Fue eso en el año 2012. Si bien es cierto, anteriormente a eso había vivido otros duelos, pero no como con la fuerza con el que llegó ese, que me cambió toda mi vida. Posteriormente a eso también tuve una muerte de una de mis mejores amigas hace como 2 o 3 años atrás. Ella decidió no seguir viviendo y eso también me dejó como otra sensación a la muerte y a la aceptación también de que ella lo decidió, como que estuve ahí mucho tiempo en la disyuntiva de culpa, ¿cierto? Como nuestro círculo más cercano trabajando en salud mental no nos dimos cuenta de este ser tan querido para nosotros. Y así muchas cosas pensando. Hace poco, también como 2 años atrás, viví un duelo gestacional que también me vino a cambiar mucho mi forma de ver la vida. Tenía como 3 meses de embarazo y bueno, era esperado y súper inesperado la pérdida. Entonces, de ahí también yo creo que ese duelo fue donde ya me empecé a permitir como a transitar con mayor calma el duelo, como a asumir la pena, a asumir esto de estar sola también porque creo que con la muerte de mi papá el 2012 viví un duelo muy distinto en el que yo me forcé por estar bien, seguí trabajando, seguí juntándome con amigos, eh, participando en actividades sociales por mucho, pero yo creo que este duelo de mi amiga y de mi hija que falleció a los 3 meses de gestación, y bueno, posteriormente también de mi gatita, la Ada, hace un año atrás. Yo siento que desde esos 3 duelos me he permitido como, ya,
esto yo ya lo conozco, mi cuerpo lo conoce y lo puedo transitar de una forma mucho más amorosa conmigo y no mostrar una careta de felicidad frente al mundo si no me siento feliz. Así que lo que te voy a compartir hoy día es un método como del paso a paso, como yo estos últimos tres duelos me he permitido vivirlos con más calma y dejar de exigirme estar bien también, como de un poco no escuchar el entorno, que a veces también porque con la idea de cuidarte, de que tú salgas de tu pena, también te pasan a llevar tu duelo, ¿cierto? Como tú podemos escuchar frases como tienes que estar bien, esto va a pasar, es parte de la vida, como que obviamente lo hacen con cariño, ¿cierto? Porque como nosotros y nadie se nos ha enseñado cómo vivir un duelo, es difícil la aceptación de un día para otro de que la vida sigue, ¿cierto? De que hay que seguir trabajando, de hay que seguir también llevando a cabo tus propias necesidades básicas sobre cómo el vivir ese momento. Y desde ahí, como claro, esta gente, estas personas con la intención de cuidado, sin saber que en el fondo uno está transitando como un stand-by, como que una pausa completa, como bajo el concepto de vida. Y bueno, en esos momentos de duelo descubrí que no bastaba con entender lo que me pasaba, necesitaba reales herramientas que me permitieran habitar este proceso y no solo sobrevivirlo, no solo como estar apurándome para sobrevivirlo, sino como habitarlo, como realmente sentir esa pena, sentir esa angustia, ese deseo tal vez de mi cuerpo de tal vez no hacer nada ese día. Y por eso hoy en día integro prácticas que me sostuvieron a mí en esos momentos y que ahora quiero compartirlas con otras mujeres para que no tengan esa carga del peso de cargar con un duelo sola, que creo que es lo que hace más difícil poder sobrellevar una situación de pérdida en la soledad. Bueno, y en relación a lo que les mencionaba antes, esta frase también, el cuerpo lleva la carga del trauma. Si queremos curarnos, necesitamos encontrar formas de ayudar al cuerpo a liberar esa carga. El lenguaje, el movimiento, la respiración y la conexión son claves para esa liberación. Como lo mencioné anteriormente, si bien es cierto, em, hay mucha información teórica respecto como de las etapas del duelo. De hecho, las vamos a ver un poquito más adelante. Pero esas etapas están en relación como de una forma muy lineal, como que si la vida y la forma que tenemos cada uno de sobrellevar esos espacios, como que si fuera lo mismo para cada una, pero quiero un poco demitificar ese concepto porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestra forma de vida es distinta una a una. Entonces, la forma que puede uno sostenerse frente a su propio duelo, a esa propia pérdida, tiene que ver con el lenguaje de su propio cuerpo, de su propio sentir. Entonces, de ahí la clave no puede ser como de un concepto desde afuera, sino como que empezar desde el cuerpo, desde uno, a poder expresar lo que siente. Y por eso es necesario como el poder mover el cuerpo, conectarnos con la respiración, así como para poder liberar todos esos duelos o esas historias, sean las que seas, que quedan alojadas en lo más profundo de nuestro ser. Yo creo que saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? En el duelo hay momentos en los que por fuera podemos seguir funcionando, pero por dentro es como una lucecita que realmente se apaga, que no está concentrada, que está como, o está muy concentrada, muy hiperalerta también, como lo que quiero decir con esto es que ninguna de las dos formas está mal. Es una forma de vivir el duelo, pero es necesario como ser consciente de la forma que cada uno lo está llevando. También te puede estar pasando que te levantas, estás cumpliendo, haces todo lo que tienes que hacer, a lo mejor estás cumpliendo con el trabajo, con visitar a tus amistades, con ver a tus amigos, pero internamente todo pesa o cuesta. O por el contrario, te puede estar pasando según cuánto tiempo estés viviendo el duelo o cómo tú estés, cómo tú vives, convives con la sensación de pérdida. También puede estar pasando que no te dan ganas de levantarte, que a lo mejor te cuesta hacer las necesidades básicas como alimentarte, ¿cierto? Hacer un poco de todas estas cosas que tienen que ver con el bienestar de uno, eso también es parte de.
O te esfuerzas por por estar bien aunque no haya nada dentro tuyo que realmente lo esté. Yo imagino que eso también debe pasar mucho cuando hay crianza de por medio, ¿cierto? Cuando hay niños de por medio es que en el fondo hay que estar funcionando, pero por dentro es como que el mundo se te puso en pausa completamente. O sigue sosteniendo también a los demás. A mí me pasó también con la muerte de mi papá que yo sentí que hubo una sobrecarga y no, a ver, fue una sobrecarga que yo me impuse porque nadie me la impuso de yo sostener a mi familia, aunque, y yo creo que eso pasó porque no pude asumir que yo misma no me podía sostener, entonces lo que estaba haciendo era como extrapolar esa sensación de no sostén para mí, de no cuidado para mí, y poder cuidar a otros para sentir de alguna forma que había cuidado cerca mío, pero no era un real cuidado hacia mí misma, no estaba relacionado a lo que yo necesitaba en ese momento. Y bueno, en términos de sensaciones corporales, a lo mejor sientes que tu cuerpo está muy tenso, está súper desconectado a lo mejor de la realidad o del momento, el momento que tú estás viviendo. Y además no sabes por dónde empezar a habitarlo. Cuando hablamos de cómo habitar nuestro cuerpo, tiene que ver cómo nos sentimos, cómo nos conectamos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, cómo nos sentimos parte de de este envoltorio, ¿cierto? Permitir como movernos con espontaneidad, poder decidir con espontaneidad, ¿cierto? Y bueno, dentro de todo esto que comento, se suma todo esto, y que también lo hablábamos ahí en un inicio, que nadie nos enseñó en medio de eso, nadie te enseñó cómo acompañarte. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, eh, yo creo que ahora los colegios están más incorporados al tema de las emociones, pero yo creo que eso hasta hace muy poco, o sea, años atrás, bueno, y ahí Gabriela, ¿qué tanto no sabemos, cierto? Y yo hace mucho tiempo dejé de ir al colegio, pero no se nos enseña cómo sostenernos, a cómo experimentar frente a una pena, cómo nos gusta, si nos gusta que nos abracen, si nos gusta que nos dejen tiempo a solas, si nos gusta que nos pregunten, si nos gusta que no. Yo creo que todos tenemos una forma muy diferente de poder sostenernos en esos momentos y yo creo que incluso... No en todos los temas sabemos cómo sostenernos. De grande puede pasar una situación primera vez en tu vida y puedes ahí decir, hoy, como recién como pensar o cuestionarte qué es lo que quieres en ese momento, pero además no hablamos de esto. Sería bonito que antes de que pasaran estas cosas como a nivel de prevención y que tiene que ver con la conexión que tenemos nuestra y del entorno y de nuestros seres queridos y de nuestros amigos, ¿cierto? Que se dieran estas conversaciones en relación, oye, a mí me gusta que pase esto cuando yo estoy triste, a mí me gusta que cuando estoy ansiosa me contengan de esta forma, o en verdad prefiero que me dejen sola, pero son conversaciones que en el mundo no ocurren, porque no está el tiempo disponible para eso. Gabriela, ¿estás levantando tu manito? Sí, Dime. quería que eso fuera de hablar como de cómo nos gustaría ser tratado en esos momentos. Pasa también que tampoco se aborda la muerte como un hecho que es real, que pasa, que, por ejemplo, cuando antes de que mi gato Simón ya falleciera, estaba mi abuelo muy enfermo. Y claro, yo me empecé a preguntar muchas cosas, pero nadie se hacía esas preguntas. Mm. ¿Qué pasaría? Y no caía en la cabeza de nadie. Bueno, ahora está bien mi abuelo, pero tiene Alzheimer. Entonces esas preguntas están en mi cabeza. Y hoy día me encontré con que mi abuela tiene 92 años y su hermana está muy enferma, tiene 95 por ahí. Ujú. Y, y yo le dije a una tía, bueno, si la tía, si su hermana muere, ella no puede ir porque ella, y como no diga esas cosas, así como hay que ponerse, hay que cuidar las emociones de mi abuela porque sabe que no puede poner recepciones fuertes, pero como que todo el rato no lo piensan o calla que eso no se habla. Está la habitación de por medio, pero que Mm, tiene que ver con la habitación al dolor, porque no, mm, como lo que mencionaba, o sea, no sabemos cómo. Hay muchas personas que no saben en ciertos momentos cómo sostenerse o tienen mucho mm. miedo al dolor de caer. Le tememos a caernos y el caernos también es un aprendizaje detrás. Hay todo ahí un...
un conocimiento de sí mismo. Entonces, como que el error lo vemos como una falta grave. Y la vida es para equivocarnos, la vida es o sea, no es solo como para pasarlo bien, ¿cierto? Sino como para poder ver estos momentos también difíciles ahí, como lo estás haciendo tú, Gabriela. Mm. Pero claro, no lo hacen conscientemente, porque no saben cómo hacerlo. Y bueno, y también creo el no saber cómo hacerlo, el no hablar de esto, no es culpa de cada uno, o sea, no es culpa nuestra también. Tiene que ver con que el verdadero problema es que estamos en una sociedad que nos enseña a seguir como si nada, ¿cierto? Como a rendir, a funcionar, a responder, a estar bien. Aunque por dentro estemos hechas pedazos, como que hay que estar ahí, como alerta al hacer. Mm. Nos enseñaron a apurarnos, a distraernos, ¿cierto? A El siempre superarlo bien que está tan rápido, normalizado. como que todo tiene que pasar rápido, ¿cierto? Porque a no molestar con lo que sentimos, como que, de hecho, hay personas que evitan hablar de emociones, como que no sé si les ha pasado que están en contexto X y van a hablar ustedes de sus emociones y como que limitan esos espacios. Porque Está muy no, normalizado el siempre bien nomás. Así claro, como no yo tenía, no sé, como estamos una amiga un poco más cercana, como no, me pasa esto, no, que tienes siempre bien, que como dices eso, y exacto. también es como, Y eso no nos permite parar, ¿cierto? Aprendimos desde pequeños a silenciar nuestro cuerpo, a esconder la pena, el llanto, a tener respuestas cuando en realidad necesitamos silencios, pausas, contención. Y el problema verdadero no es lo que duele, es haber aprendido a no escucharnos. Entonces, como, ¿qué pasa con el duelo? Es como que el duelo nos viene a mostrar lo que no nos hicimos cargo hace mucho tiempo. Entonces, finalmente, bueno, y más adelante también lo vamos a hablar, el duelo no termina siendo un problema, porque eso es parte de la vida, sino que el no aprendernos a escucharnos debe ser el real problema que existe, ¿cierto? Y la real consecuencia de eso la vivimos los duelos, pues, en esas instancias que vienen de una, como a mostrarte que la vida termina y ahí decimos, chuta, no estoy preparada para esto. Y bueno, a partir de eso, cuando yo diseñé esto de los 5 pasos para transitar un duelo con calma y recuperar lo que dejaste, la idea es poder aplicarlos con el fin de que nuestro cuerpo deja de cargar en silencio, como que deja de cargar como todo ese peso, toda esa historia, ¿cierto? Esa pena, esa tristeza, en silencio y se convierte en un espacio seguro para sentir, liberar y sostener lo que te atraviesa, como en la sociedad no nos permitimos, porque finalmente no lo hacemos porque nosotros somos parte de la sociedad también, y es una lucha también que hay que dar también cuando estamos en situaciones de duelo, cuando nos dicen como no llores y todo, como saber que en el fondo esa carga, si no la mueves, si no la liberas, si no te dejas sentir o no te dejas sostener, va a ser, en algún momento de la vida te va a venir todo esto que no escuchaste, te va a venir a mostrar de nuevo como esto que no nos hemos hecho cargo durante mucho tiempo. Entonces, lo importante es como darle un lugar seguro a nuestro cuerpo para poder sentir, para poder hablar, ¿cierto? Para poder expresarnos libremente. Y ojo acá, porque la forma que lo hacemos también es muy variada. Hay personas que lo hacen a través de la danza, en mi caso fue mucho a través del yoga, hasta el día de hoy la escritura, creo que son formas en donde también nos permitimos como a ver nuestro cuerpo y esa realidad de duelo también, a permitirnos a vivir toda esa pena como un lugar seguro para sí misma. La idea también es recuperar el ritmo interno, ¿cierto? Volver a sentirte con más calma. Yo creo que, bueno, quienes hemos vivido en duelo, hemos sentido como esa, esa parte de que el tiempo se pausa y que todo está andando alrededor tuyo, ¿cierto? Todo sigue, pero tu tiempo es súper distinto al resto y estás como a empujones conviviendo también con esa vida. Entonces, la idea es poder recuperar ese ritmo interno, si hoy estás en duelo, llegar a ese ritmo interno, volver a ti, a ese lugar seguro, que tu cuerpo sienta calma, que no se estrese o se desestabilice por llorar, ¿cierto? Y así también llevarla a la capacidad de evitar lo que la vida trae. O sea,
que la idea es como estos 5 pasos que te voy a mostrar también no solo te van a permitir como convivir y saber cómo qué hacer en caso de duelo, sino que además te va a permitir utilizar estos pasos para tu vida diaria, como con cada cosa que pase que en el fondo te sea muy difícil sostener. Y bueno, y la mejor parte que no necesitas estar en crisis para usar esta herramienta, ¿cierto? A veces no nos hemos permitido por mucho tiempo, no nos sostenemos, no nos escuchamos, no pensamos como en espacios de bienestar, pero llega la crisis y a veces ahí queremos la herramienta, como rápida, ¿cierto? En el momento. De hecho, no sé si alguna de ustedes medita, pero yo me he encontrado, bueno, yo intento meditar casi todos los días, Mm, pero me he encontrado con personas que me preguntan, pero a mí no me funciona la meditación como lo haces. mm, Y yo le digo que no se trata de que funcione o no funcione. El error es ahí, es que intentamos meditar cuando tenemos el desorden mismo. Entonces, si nuestra vida está difícil serla calmada en un momento álgido, ¿cierto? En emociones displacenteras, una meditación sin un acompañamiento, ¿cierto? Sin una entrega de herramientas también que pueda como validar el que no te resulte la meditación, porque no siempre resulta, y yo creo que la mayoría de las veces no resulta, sino que la idea es poder como conectar contigo para saber cómo estás. Y bueno, a lo que voy con esto es que buscamos la herramienta en el momento, pero en el momento de es súper difícil conectar con la herramienta porque es una sobrecarga más para lo que le está pasando a todo nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de estos 5 pasos, la idea es que te puedan servir cuando solo quieras también volver a ti, a tu cuerpo, a tu ritmo, no solo en caso de duelo, porque no se trata solo de sanar lo que duele, sino que habitarse más plenamente, que en el fondo sea por el tema que sea, nos permitamos habitar esa pena, nos permitamos darle el espacio a ese dolor. Y bueno, ¿cuáles son esos 5 pasos? El primero, habitar tu proceso como un camino, no como un problema. Eh, es como el ejemplo de las emociones, yo creo que viene bien con esto. Yo creo que hace muy poquito tiempo se piensa que hay emociones, esto de las emociones negativas y positivas, ¿cierto? Que en realidad no existen porque siempre estamos todos los días ligando con ambas, o sea, es algo natural, ¿cierto? Ahora está como la definición de emociones placenteras y displacenteras. Entonces, cuando hablamos de habitar un proceso como un camino, no como un problema, es cuando, por ejemplo, vemos estas emociones que son displacenteras, que no son un problema, que son una parte de la vida. Entonces, lo mismo pasa con el duelo. Si es que vemos el duelo como algo que nos viene como sí nos cambia la vida, ¿cierto? Nos cambia el tiempo y todo, pero cuando estamos en duelo, lo contamos como si fuera el problema, pero en realidad el problema es que no sabemos cómo habitar ese proceso y ese camino. El problema no es la pérdida de algo, la pérdida de algo existe y de hecho la naturaleza nos muestra a diario que está siempre, o sea, los cambios de estaciones nos muestra que el invierno nos viene a decir calma, descansa, ¿cierto? Es como una muerte. Las hojas de los árboles caen, ¿cierto? Y así vemos un sinfín de cosas en nuestro alrededor, pero como no nos detenemos porque no nos habitamos nosotros mismos, cuando pasa un duelo, lo vemos como un problema. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo sostenernos, no sabemos cómo acompañarnos. Entonces, una reacción automática en una situación de duelo y que necesita ser mirada con más amor, es la idea de intentar superar lo que sientes lo más rápido posible. Como que en el fondo es como, ya, el duelo yo lo va a haber, va a existir etapas del duelo y yo después de esto no voy a convivir más con esto, voy a poder hacer mi vida. Y eso nos exige a estar bien, a apurar el proceso, lo llenamos de explicaciones además que nos van ignorando el sentir creyendo que si aún te duele es porque además estamos estancadas. Y eso, el pensar que en algún momento cuando pensamos, de hecho,
Este mes de junio para mí es como súper, como que yo me siento un poco en duelo siempre en junio, porque mi papá falleció el 21 de junio, un 21 de junio hace 2012, pero siempre en junio renace este duelo. O sea, yo lo veo, lo siento en mi cuerpo, lo siento como me muevo, como que hay una reacción automática de mi cuerpo que en el fondo me conecta con eso que ya no está. Entonces, ¿por qué digo este ejemplo? Porque en el fondo los duelos no se sanan. El duelo uno no lo va a sanar. El duelo siempre va a existir y va a aparecer en otros momentos de tu vida. Y lo que viene a hacer el duelo es mostrarte una parte más de ti. ¿Se entiende como el camino distinto de no pensar que el duelo es un problema, sino cómo vamos conectando con ese duelo, qué nos va diciendo nuestro cuerpo? Y además de escuchar todo eso, vamos a ir permitiéndonos que en cada momento de nuestra vida, cuando aparece esa historia de duelo, lo vamos a acompañar y sostener de forma distinta. ¿Por qué? Porque nos viene a mostrar algo distinto en ese momento de nuestra vida. Entonces, cuando pienso en esto de hecho, cuando hablo del duelo y se habla del renacer, es porque en el fondo abre una capa tuya que no ha podido ser vista durante mucho tiempo. Entonces, el duelo te viene, sí, tal vez lo vivimos como un problema porque no estamos preparados para eso, pero esa capa que se abre en cada momento que se vuelve a mirar un duelo, te viene a abrir una capa tuya de identidad, de cómo estás, de mirarte, en el fondo hacer como un escáner a tu vida para ver qué necesitas en ese momento y llegar como a ese momento de álmico de a lo que viniste también a tu vida. ¿Qué viniste a hacer aquí? Entonces, un gesto de cuidado contigo misma para este tema, la idea es poder sentir, darnos permiso para sentir, escuchar el cuerpo. El cuerpo en esos momentos pide harto dormir, es necesario dormir y transformar ese dolor, ¿cierto? Si bien es cierto, cuando digo que no es un problema, no quiere decir que no sea un dolor, porque el dolor lo sentimos a concho, ¿cierto? Así es como si nos pasara un camión sobre nuestro cuerpo. El dolor es algo real, pero transformar ese dolor con algo con sentido. ¿Y cómo hacemos eso? Abriendo estas capitas de identidad de uno y poder conectar con eso que necesitamos en ese momento y abrir espacio a todo este mundo creativo con herramientas que nos entrega a diario para poder sostenernos en ese momento. Y ahí puede aparecer la respiración, la escritura, el movimiento consciente. Los rituales, a mí me han ayudado también harto los rituales a poder sostener esto y rituales que tienen que ver con la Pachamama, con la tierra, como dentro de un duelo entregar ese amor, o no entregar ese amor, pero compartir ese amor, ¿cierto? Por esa persona o por ese hito tan importante en tu vida que no resultó, compartirlo con la Madre Tierra. La Madre Tierra nos sostiene y nos va a sostener, o sea. Es cosa de poner calma, de parar un poco el automático de la vida y poder escuchar todas esas voces que nos entrega la naturaleza para poder permitirnos sin ningún juicio poder sentir. Y bueno, durante el tiempo que he estado acompañando a mujeres, tanto en el servicio, de hecho, cuando trabajé en salud mental, trabajaba con casos, hartos casos que era derivado por tribunales de familia, mujeres sobre todo en situaciones de violencia intrafamiliar o abuso. Y me di cuenta, haciendo como trabajo social clínico, que no todos, y ahí yo también me escuchaba a mí misma cuando escuchaba el relato de estas mujeres o cuando llegaban mujeres que no podían expresar, sino que no podían hablar lo que les pasaba y llenaban toda la historia de lo que les pasaba con experiencias, pero no llegaba a las emociones, no conectaban con ese mundo más interno. Y me empecé a dar cuenta que muchas de nosotros, y muchos de hombres, en general lo hablo, nos cuesta hablar de las emociones y que nos conecta mucho más con la emoción desde lo corporal, como en el fondo a través del movimiento yo puedo conectar con mis emociones y poder expresar esa tristeza, esa pena, esa angustia, esa ansiedad, poderla expresar desde el cuerpo.
y tiene la misma validación que si yo lo hago desde la palabra, solo que es un lenguaje distinto que no está como, yo creo que desde hace un par de años se está como integrando mucho más ese tipo de expresión de emociones en relación como a las emociones displacenteras. Entonces, cuando me di cuenta que el cuerpo guarda lo que no logramos nombrar, también lo digo porque habían situaciones de mujeres que, si bien es cierto, vivieron terapias por mucho tiempo sobre situaciones de violencia y abuso, me daba cuenta que cuando hacíamos la conexión con el cuerpo, ellas abrían una capita más de su vida interna y como que habitaban otros temas, a lo mejor relacionados a la crianza, relacionado a temas de pareja o relacionado a temas laborales que se conectaban con esa realidad anterior. Entonces, creo que el cuerpo tiene que estar en constante movimiento y no digo gimnasio, no digo así como, no lo llevo como al tema estético, sino como al poder soltar, como el poder como generar ese movimiento para que esas historias vuelvan, o sea, cuando vuelvan, podamos como captar ese mensaje que nos trae en ese momento. Lo otro, abrirte a que este proceso también puede transformarte. Si bien es cierto, el duelo te pausa, te mueve, te remueve, ¿cierto? Salir un poco de la idea de que va a estar siempre así. Va a llegar en un momento de tu duelo que tú vas a darte cuenta que vas a estar haciendo algo y vas a estar completamente conectada. O sea, si bien es cierto, digo que no se sana porque cada vez en ciertas situaciones de la vida se va a mover esa historia del duelo porque queda alojado en nuestro cuerpo, pero esa historia, si la trabajamos, puede ser un proceso de transformación. La muerte nos viene a transformar. O sea, lo vemos, y lo mismo, el mismo ejemplo de la naturaleza, cuando vivimos los ciclos en las estaciones mismas, vemos cómo el invierno es el descanso para transformar primavera, ¿cierto? Y vemos cómo la naturaleza florece. Entonces, permítete que desde todos esos duelos y todas esas pérdidas que has tenido, sea la que sea, eso te viene a mostrar algo más tuyo, más profundo, que no te has permitido tú sacar a la luz y que tienes ahí muy guardado. ¿Y por qué no nos permitimos sacar a la luz? Por miedo, ¿cierto? ¿Qué nos puedan decir? Eh, Porque también es como venir a cambiar un poco nuestra estructura de vida y a veces la sociedad no nos quiere como conectadas también, nos quiere como resolviendo, y la forma de resolver y hacer y trabajar es la forma que la misma sociedad em, limita. Y ese limitar nos limita a nosotros a ser mujer y a conectar también con este mundo sabio interno que trae nuestro cuerpo y que trae también esa energía femenina que tenemos. Y una reacción automática que también necesita ser mirada con más atención. Pensar que sanar es volver a ser la misma, buscar sentirte como antes. Creemos que cuando estamos en duelo, tenemos la idea de que queremos volver a ser lo que fuimos antes del duelo, como que si hubiese un lazo profundo de nosotras mismas con esa identidad del pasado nuestra. Pero no, después del duelo tú no vas a volver a ser la misma. Y por ende, no podemos no podemos buscar sentirnos como antes, funcionar como antes, mostrarnos como antes. Esa ya es otra versión. Entonces, cuando hablamos de transformación, es permitirte buscar eso que te viene a traer esta historia, pero además de sacarnos de la cabeza que tenemos que volver a hacer, a rendir y hacer lo que antes hacíamos. Porque esa idea te va a traer más exigencia a ti de sanar, y esa exigencia de sanar te va además a pausar ese mismo proceso de sanación, porque te va a desconectar del momento presente y de lo que tú realmente necesitas en este momento. Te pones una sobrecarga más al duelo que ya es una carga suficiente para poder convivir. Entonces, un gesto de cuidado contigo frente a esta situación es entender que no se trata de volver atrás, sino de permitir que el proceso abra un camino nuevo,
Uno que a lo mejor no elegiste, porque hay muchos duelos que no elegimos, nos vienen a cambiar por completo nuestra vida, pero además que puede mostrarnos partes de uno que antes no conocíamos. Esto de las capas que yo les hablaba, estos velos. Y ahí es cuando empieza la transformación. La transformación empieza cuando dejamos de resistirnos a cambiar, a pensar que tenemos que volver a nuestra versión anterior. Si nos sacamos esa idea de encima, nos sacamos un peso de sanación, una forma de sanación que a lo mejor nuestra familia nos impone, a lo mejor que la que la sociedad, que nuestro entorno nos impone, y nos va a permitir habitar lo que realmente somos en el momento con el duelo. Y con ese duelo, conviviendo con ese duelo, sintiendo ese duelo, vamos a llegar a una versión nuestra, más cercana a nuestra propia identidad. Y bueno, quise aquí juntar algunos relatos de personas con las que he trabajado. Les borré sus caritas porque igual son como confidenciales porque son de instituciones públicas. Y bueno, estas personas se permitieron como, a pesar de situaciones muy complejas, situaciones de abuso o violencia, como les comentaba anteriormente, estas personas decidieron como eh, cambiar un poco o remover estas historias a través del lenguaje corporal. Hicimos hartas clases de yoga en distintos, bueno, hay distintos grupos, también he hecho personalizados y bueno, lo que hablan siempre también es como mostrarles que finalmente lo que más les graba en esos momentos de apertura con el cuerpo tiene que ver con esto, con habitar, como co-crear una vida en el presente ligada como a toda la historia, como que uno pensaría y uno quisiera en ciertos momentos de la vida borrar historias, pero el cuerpo no las borra y va a estar en ciertos momentos de la vida, nos va a estar mostrando cosas, nos va a estar mirando. Pero lo que sí podemos hacer es tener una apertura más amorosa con eso y permitir que el cuerpo se mueva para poder liberar esa historia y poder conectarnos con esa historia desde un momento presente y con un consejo de fondo también. Bueno, y ahí cada uno tiene que ver qué cosa, en qué mundo, en qué entorno, con qué es lo que está viviendo que le trae ese recuerdo de ese duelo o esa historia tuya. Y el tercer paso es reconocer que no hay una forma correcta de vivir el duelo. Y aquí, em, la reacción automática del ser humano es creer que hay una sola forma correcta de vivir el duelo. Es como que si el duelo fuera lineal, como que si hay un camino así para todos para poder transitar el duelo. Esa idea, ¿qué hace? Es compararnos con cómo otros lo transitan o con cómo deberíamos sentirnos, ¿cierto? Y eso nos trae mucho más como nos trae como más carga para poder como sanar o poder transitar ese duelo. Nos esforzamos, por ejemplo, con cumplir etapas. De hecho, la teoría tan súper clara las etapas del duelo. Y esas etapas también nos van obligando a decir, oye, llevo mucho tiempo en esta etapa, como que al final nos vamos culpando porque nos vamos cumpliendo esa etapa, y lo digo porque también me pasó, y eso no nos permite cerrar el ciclo o a funcionar como si como que nos orienta a funcionar, como que esas etapas hablan de que nos orientan a funcionar y a estar bien. Incluso cuando Mm. ya ha pasado mucho tiempo, como que la teoría dice, has vivido mucho tiempo el duelo y qué está pasando contigo, que estás todavía en esta etapa, ¿cierto? Y eso nos pone como Mm. mucho más aún dificultad para poder sanar. Y ese patrón, además, nos refuerza la culpa, nos autoexige y nos desconecta del duelo que estamos viviendo. De hecho, estas son las etapas que aparecen en la teoría. La negación, que esto tiene que ver cuando nos decimos a sí mismos, esto no me puede estar pasando a mí. Y es una respuesta natural, ¿cierto? Que en el fondo no queremos como asumir todavía lo que estamos viviendo, y ahí es cuando el cuerpo y la mente se defienden de lo abrumador. Entonces, lo que primero que trae es como negar esa situación. La etapa 2 es la ira. ¿Por qué eso me pasa a mí? Ahí es cuando vienen los sentimientos de enojo, rabia, frustración. De hecho, yo no, como que no quiero como que suene que yo no creo en estas etapas, porque sí es real. O sea, si ustedes miran a lo mejor sus duelos, se van a encontrar algunas de sus etapas, pero quiero como que
estas definiciones las conectemos con todo lo que estamos hablando, que no quede por sí sola y que no es lineal. Por ejemplo, se dice que cuando ya empezamos a sentir enojo, nos mueve una emoción ahí negativa en relación al duelo, es como cuando ya no estamos permitiendo realmente a sentir, porque el duelo no siempre es como que nos quedamos con la idea de que hoy se fue ni nada, igual nos rabia, nos remueve resentimiento, ¿cierto? Nos culpamos también a veces por el duelo o el tipo de duelo que estemos viviendo. La etapa 3 tiene que ver con la negociación. Y ahí es cuando ya empezamos a pensar que si hago esto, tal vez pueda revertirlo. Se dan pensamientos como cargados en fantasía o culpa, como intentar buscar una lógica, como yo me recuerdo cuando mi amiga se suicidó. Pensaba mucho en cómo en esta etapa me quedé por mucho, mucho tiempo pensando en la negociación porque decía cómo no me di cuenta. De hecho, con mis amigos hablábamos como que tratábamos de conectar su muerte, como tratando de buscar un porqué. Y creábamos también escenarios que nos permitían como sacarnos la culpa de encima. Después viene como la etapa de depresión, el sentir ese vacío, la pena, ¿cierto? El cuerpo también ya diciéndote para, estás cansada. Tal vez no hablo aquí de una depresión clínica, de hecho como que el duelo, los síntomas del duelo son muy parecidos a la depresión. Y todos cuando vivimos un duelo pasamos por una depresión, pero no es como un diagnóstico clínico, sino que los síntomas son muy parecidos porque viene una bajada emocional así intensa. Mm. Y bueno, la cuarta Eso, etapa, ¿sí, Gabriela? después, Ya. eh, sí, Y la cuarta etapa es la aceptación. Entonces es como decir, ya, sí, esto ocurrió, como que ya empezamos, ya asumimos. Y pues cuando asumimos el duelo, podemos empezar a integrarlo y a poder como hacer algo también, un poco a recuperar lo que en algún momento dejamos en pausa. Pero, una cicatriz. ¿sí? Dígame, Bueno, estoy terminando la idea, podría decir. diga. De que, bueno, me pasa que siento, bueno, conozco las etapas que están mencionando, pero siento una sensación de no entenderlo, de que no entiendo, como no es como cómo fue posible que pasara, simplemente es como no logro como entenderlo, quizá internalizarlo en el cuerpo, no lo sé, como que vivía una vida y luego vivo otra vida, entonces eso de mi frase es como no lo entiendo. Sí, Quizás no lo estoy integrando, pero no sé cómo evitarlo desde ahí. sí, sí. Tiene que ver con esto de, claro, como cuando hablamos de la negociación, yo creo que vienen sentimientos como bueno, aquí dice buscar una lógica, pero en el fondo también el no asumir y el no buscar esa lógica también como que no hay un camino. A eso voy, como que también estas etapas no te muestran como todos los caminos, como y que no integran como a todos. De hecho, yo me doy cuenta que en mis distintos duelos no siempre pasé por todas las etapas. Y de la misma forma como lo dice Mm, esta etapa. ujú, Entonces, la idea es mirar estas etapas porque nos vamos a seguir vinculando con ellas, en lo que tenemos, ¿cierto? Pero lo bonito aquí es reconocer que cada proceso es único. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque existan estas etapas, yo pude haber transitado por todas las etapas, pero en un momento de mi vida o en un momento, situación puntual, espacio puntual, me recuerde a alguien que no estuvo o ese proyecto que no funcionó, yo puedo volver a transitar de nuevo alguna de las etapas que ya viví, porque no es un proceso único para todos y que lo que sientes está bien, que tus tiempos son válidos y que no hay fórmulas para sanar además. Entonces, al demitificar, como sacarnos todas estas etapas encima, nos sacamos esa sobrecarga y nos permitimos ver que en cierto momento de la vida voy a estar de nuevamente en otra etapa, pero la voy a vivir distinto. Si es que lo integro, si es que lo paso por el cuerpo, ¿cierto? Si es que lo expreso de alguna forma y dar espacio a lo que te pasa sin apurar nada, acompañarte desde la honestidad y la presencia y confiar en que no estás fallando por no encajar en un modelo lineal. O sea, estas etapas no son lineales.
el tiempo no es lineal. Y tú lo vas viendo, tú lo vas definiendo, porque verlo como algo lineal te pone mucho más sobrecarga para poder como vivir tu proceso de sanación. Entonces, la idea es que estos modelos, integrar modelos más actuales que hablen de procesos cíclicos, como el que yo les acabo de decir, que en el fondo podemos volver atrás, ¿cierto? Que nos podemos permitir en una de las etapas poder a lo mejor mezclar, como tú veas, como cuál es la etapa que te hace sentido en el momento y de la forma que te hace sentido. Y ver las etapas como un reconocimiento, como conmoción también, desorganización y también algo una reconstrucción o enfoques que integren lo corporal, emocional y espiritual del duelo. Y el cuarto paso tiene que ver con el método, o sea, renacer en duelo, no para olvidar, sino para volver a crear desde el alma. Soy súper clara y honesta en esto, como que cuando hablo de renacer en duelo, uno no va a olvidar. Yo jamás he olvidado a mi papá, jamás he olvidado a mi gata, jamás he olvidado a mi amiga, jamás he olvidado a mi hija que falleció. Pero sí, yo creo que lo que me ha hecho es conectar aún más con mi versión e identidad espontánea, con mi real versión. Entonces, el renacer en duelo, y esto es algo que en el fondo me permití crear, cuando uno transita un duelo, si bien es cierto, no hay una fórmula perfecta, este método que se llama el ciclo somático del duelo. ¿Por qué el ciclo somático del duelo? Porque cuando hablamos de lo somático es cuando incorporamos al cuerpo en el transitar el duelo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que guarda la historia y es a través del cuerpo en donde nosotros deberíamos escuchar lo que nos pasa. O sea, nuestro corazón es algo que está aquí físicamente. Entonces, más allá de ponerle nombre a lo que pensamos, porque muchas veces cuando hablamos del duelo y vemos esta etapa, le ponemos cabeza a nuestro propio duelo. Pero mirarlo desde nuestro cuerpo nos permite como poder pasar por otras etapas que están ligadas como a las versiones de la misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, quiero que ustedes cada una en su propio duelo, yo me imagino que están aquí por su propio duelo, ¿cierto? Ahí Gabriela me comentó un poquito por lo que estaba, em, ya sea porque perdieron a un ser querido, por una relación que no funcionó o terminó, o ustedes decidieron terminarla, o la otra persona decidió terminarla, da lo mismo el cómo se dio, el por qué, sino que si estás transitando una pérdida de una decisión, una relación, de una persona, de una etapa de vida, porque también las etapas de vida, aunque no lo muestren así, cuando vivimos la adolescencia, la adultez, vivimos por un duelo. Y no lo llamamos así, pero es un duelo finalmente. O incluso cuando cambiamos nuestras versiones, también son duelos. De hecho, cuando yo me vine a vivir a la playa, yo sentí que viví un duelo con mi identidad porque no tenía mi grupo de amigos, no tenía mi familia y me costó mucho darme cuenta, como harto tiempo, como de sentir y un poco resentir, como resistir un poco a lo que me pasaba corporalmente, pero hubo un momento que dije, no, esto es como el duelo, como que me di cuenta, wow, así, y cuando me permití vivirlo como un duelo, pude asumir y poder como ver otra versión nueva de mí. Entonces, si pensamos en sus propios duelos, cuando aparece en el número uno de este dibujo, aparece la semilla bajo tierra, ¿cierto? Al principio, esta semilla, y las semillas somos nosotras mismas cuando estamos viviendo un duelo, en donde vemos todo oscuro, confuso y todo muy silencioso, ¿cierto? Como que está todo en pausa. Hay sentimientos tal vez de culpa por lo que no pudo ser, por lo que no pudimos vivir con esa persona, por lo que no funcionó, por lo que quedó pendiente, por lo que se siente ahora además. Pero lentamente se empieza a dar, si damos permiso a expresarnos, como esta semilla está guardadita, y en un momento se expresa, ¿cierto? ¿Y cómo se expresa? Al hablar, al llorar, al escribir, al mover el cuerpo, al temblar, ¿cierto? Si hacemos que esa semilla comience a expresar, esa semilla se va a abrir por dentro. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros en esta semilla, viviendo duelo, nos expresamos bajo tierra, ¿cierto? Sentirnos en la oscuridad,
Vamos, y guardándonos todo eso, la idea es permitir que abrirnos, pero desde dentro, desde esa misma convivencia con el duelo. Si generamos ese espacio, vamos a permitir que las raíces crezcan hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que después las raíces cuando comienzan a crecer, lo que buscan es sostenerse. ¿Para qué? Para poder crecer, ¿cierto? Como la estabilidad, como el ancla la busca en la tierra. Y empieza a preguntarse qué necesito para sentirme bien, para poder crecer bien, ¿cierto? Y si lo llevamos a nosotros, lo podemos llevar al no correr, al no exigirnos estar bien, sino que buscar una estabilidad que sea como sana, amena y amorosa para nosotras. Y ahí es cuando empieza a construir las bases, como por ejemplo una rutina, ¿cierto? Buscar espacios de contención o una persona que nos pueda como hacer bien, etcétera, etcétera, la forma que sea para poder traer esa estabilidad y así poder fortalecernos desde abajo, desde nuestra ancla con la tierra, poder fortalecernos para seguir surgiendo en la vida. Y después viene el tallo que busca la luz, ¿cierto? Cuando ya algo dentro tuyo se estabiliza, cuando ya tenemos ese sostén, ¿cierto? Esa ancla, esa base, eso nos va a permitir que la energía va a cambiar de dirección y el tallo va a querer buscar la luz, va a querer como nacer. Cuando digo renacer en duelo, como que en este momento la misma plantita, y en este caso nosotras viviendo en duelo, nos vamos a empujar como, pero no digo a empujar, sino como pero es un impulso como natural en donde empezamos como a respirar mucho más profundo, ¿cierto? Empezamos a conectar con a regular nuestro sistema nervioso para así poder salir del modo alerta, que no estuvo a lo mejor tanto tiempo también el duelo conviviendo así. Y no porque todo esté resuelto, no porque olvidaste el duelo, sino porque ya no estás sola con eso, porque estás siendo sostenida, tu sistema regulatorio, tu sistema nervioso se está sintiendo seguro y por ende va a querer buscar la luz. Y después de eso, ya empezamos de a poco, las hojas se empiezan a abrir, ¿cierto? Cuando empezamos a soltar emociones, empezamos a liberar lo que ya no sirve, porque ya pasamos por todo este proceso en donde lloramos, donde sentimos, donde fortalecimos nuestra seguridad interna, donde regulamos nuestro sistema nervioso, ya eso va a hacer de que nosotros queramos florecer y queramos abrir nuestras hojas. Y empezamos para abrir las hojas necesitamos soltar las emociones, ¿cierto? Las emociones guardadas, el enojo, la tristeza, ese amor contenido también, porque lo contenemos, no tenemos a esa persona tal vez o ese espacio para decirle cuánto, qué quedó en pausa, qué nos pasa, ¿cierto? Y ese soltar no es un caos, no va a ser nunca un caos, va a ser una completa liberación, aunque emocionalmente sea algo que nos va a mover, ¿cierto? Nos va a remover harto, pero va a ser un proceso súper liberador a través de una lágrima, ¿cierto? A través de la expresión del cuerpo, de los gestos corporales, todo eso nos va a comenzar a dar liviandad y esa liviandad va a hacer de que queramos florecer naturalmente. Entonces ya un día X, porque las etapas de esto tampoco son así estrictas, un día sin saber cuándo ni cómo, la flor se despliega, se abre como este girasol, ¿cierto? Y es no porque el duelo terminó, sino porque volvió a estar presente en su vida, volvió a respirarse, ¿cierto? Volvió a conectar con su entorno, volvió a sentirse más liviana, más verdadera, como una flor que a pesar de lo vivido, se abre. Entonces, en este proceso, la idea es dar un cierre con sentido. Cuando hablo de un cierre con sentido, es como haber transitado esto y volver como a conectar con esto que dejamos en pausa, como volver a conectarnos con nuestra vida desde la calma, desde una forma de estar más liviana, más presente, ¿cierto? Y dar un cierre con sentido y volver al presente con calma. Cuando decimos dar un cierre con sentido, yo creo que también tiene que ver con los rituales. Uno cuando hace cierres, de hecho, cuando uno va a cerrar una conversación, dice chao, nos vemos, nos despedimos de un beso, nos despedimos de un abrazo, ¿cierto?
pero muchas veces no nos permitimos cerrar de una forma correcta en relación al duelo, lo evitamos. Y para hacer eso hay muchas formas que no son solo la palabra. El cuerpo también puede cerrar de alguna forma ese duelo para que este girasol se abra completamente. Entonces, tal cual como una semilla, tu proceso de duelo no necesita ser apurado. Todo lo que eres ya está ahí. Recuerda lo que dije anteriormente. El duelo te viene a mostrar, te viene a acercar a tu alma, a esa verdad tuya de ser persona, de ser mujer, ¿cierto? Que está latiendo en lo más profundo a veces y que no permitimos abrir y que el duelo nos viene a decir, mira, mírate, mírate, búscalo, está en ti, ¿cierto? Y lo más valiente no es florecer de golpe, sino que permitirte hundirte. Para poder florecer necesitamos transitar, expresar, votar, liberar para darle seguridad a nuestro sistema nervioso y abrirle paso a toda esa oscuridad que tenemos, que nos puede estar quedando por el duelo, y sostenernos mientras brota esto nuevo que dejamos en algún momento en pausa. De hecho, eso cuando digo dejamos en pausa, no me refiero como a la pausa que en ese está el duelo, eras esta tú, la vida te trajo el duelo, no es volver a esto, sino como a lo que dejaste en pausa en tu vida, que después del duelo puede ser otra cosa, pero saber qué es lo que necesitas tú en este momento, qué es lo que te puede sostener también y como que tiene que ver con tu propósito de vida, ¿cierto? Que puede estar en tu vida de pareja, en tu vida laboral, el rol que donde tú quieras, pero lo importante es que tiene que ver con tu identidad más profunda de tu ser. Y el último paso tiene que ver con el duelo compartido, duele distinto. El duelo sola es muy difícil. Hay que compartirlo, hay que expresarlo, porque de verdad se vive de una manera distinta. Y yo se los digo porque vivió duelos completamente sola y completamente acompañadas también. Y cuando digo de acompañamiento, no es que busquemos algo para disociarnos, porque en un momento también lo hice con la muerte de mi papá, busqué harto la fiesta, busqué harto estar como en comunidad, pero no era una comunidad o algo en el que me permitiera estar consciente de mi duelo, sino que me disociaba de la pena que estaba viviendo. Entonces, aquí les hago una pregunta a ustedes. ¿Te atreverías a escalar una montaña por tu cuenta? O sea, una montaña así con nieve. Imagínense el duelo. O sea, yo no lo haría. No lo haría por ningún motivo. Y desde aquí, si no le hago otra pregunta. Si no escalarías una montaña sola, ¿por qué hacerlo con tu duelo? Si el duelo es algo difícil. Entonces, la verdadera pregunta. ¿Quieres seguir transitando este duelo sola o te animas a sentirte acompañada, a encontrarte un poco de calma y volver a conectar con eso que quedó en pausa dentro tuyo? Entonces a eso me refiero. La pausa no tiene que ver volver atrás, porque no vamos a volver a ser la misma, sino que lo que quedó en pausa en tu vida. Tal vez ahí cada una también está pensando, hoy me gustaría hacer esto, pero esto que me estoy viviendo ahora no me está permitiendo conectarme con mi propósito, con mi objetivo, lo que en algún momento de la vida soñé. Entonces, hay dos formas de transitar el duelo y tú eliges cómo vivirlo. Tenemos esta flecha donde dice ahora, presente y futuro. Cuando vivimos el duelo con carga por sola, completamente sola con el duelo, nos hacemos preguntas como las siguientes, porque tenemos mucho tiempo para rumiar y la mente nos dice mentiras, la mente nos inventa cosas porque nos pone de frente nuestros miedos, nuestras resistencias, ¿cierto? Entonces, nos hacemos preguntas como la siguiente: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuánto va a durar este dolor? ¿Cómo voy a seguir con mi vida? ¿Y si nunca vuelvo a estar bien? Y yo me imagino que a lo mejor en su mundo interno aparecen otras preguntas parecidas a esta u otras que son completamente distintas a esta, pero preguntas aparecen por montones. Pero si nos permitimos transitar el duelo acompañada con calma y con sentido, te das permiso para sentir, escuchas tu cuerpo, sostienes tus emociones con amabilidad, vas a hacer pausas reales porque también hay que, como que la sociedad también nos dice que la pausa es
salir a comer, estar conectada con otro, ¿no? Las pausas también son otras cosas que son mucho más simples con eso, que eso y son mucho más verdaderas también. Reconectas con lo que quedó en pausa, sientes alivio, aunque el dolor siga y ya no estás sola. Y si te, y te hago otra pregunta, ¿y si te enfocas en una nueva forma de habitar tu duelo más presente y más tuya? Y ahí les pregunto a ustedes y les dejo como idea. Yo en cierto momento de mi duelo, cuando decidí cambiar mi forma de vivir el duelo, es cuando tomé la decisión de buscar acompañamiento. Y no me refiero solamente al acompañamiento terapéutico, sino que también tiene que ser con redes sociales, comunitarias. Yo la busqué en el yoga, la busqué en todo esto que está asociado como al mundo del yoga y también en amistades. Em, y también en un momento lo busqué en un acompañamiento terapéutico. Y ese acompañamiento terapéutico que tuve en ese momento, mi primer acompañamiento, yo lo veo ahora y tal vez no era lo que yo esperaría ahora tener un de acompañamiento, porque siento que hubieron cosas que quedaron fuera de ese espacio. Y aquí, yo siento que un buen terapeuta va a hacer tres cosas. Te va a dar una presencia real y una escucha sin juicio. No te va a decir ningún juicio, sino que te va a permitir expresar de la forma que tú expreses tu duelo. Va a comprender el duelo como un proceso único y no lineal. No te va a decir, tú estás en esta etapa del duelo, sino que te va a acompañar independientemente de tu etapa. Y tres, va a haber una integración del cuerpo, las emociones y el sentido. Y yo siento que el duelo de mi papá me costó mucho sobrellevarlo porque no fue invitado el cuerpo. El cuerpo no fue, no hablamos del cuerpo y al no hablar de mi cuerpo, me daba cuenta que, bueno, ahora miro hacia atrás y me doy cuenta, en el momento no, pero no permitía darle sentido a mis emociones, como que no estuviesen invitadas en ese espacio, solo estaba como la mente, y la mente se hace muchas preguntas, la mente habla más de lo que realmente estamos transitando en ese momento, entonces siento que ese acompañamiento terapéutico fue muy largo y tal vez no, yo no lo tomaría nuevamente. Y por otro lado, entonces, si eres de quienes quiere la línea verde y te gustaría que te acompañe, dándote permiso a sentir, escuchar tu cuerpo, ¿cierto? Transitar tu duelo acompañada con calma y con sentido. Ahí también quiero como contarles, chiquillas, a propósito de estos pasos que he creado y de este método también. Eh, Les cuento que reservé, por si a alguna le interesa, voy a reservar para la próxima semana algunos bloques libres durante la semana gratis, de entrevistas con quienes quieran, si pueden ser ustedes si quieren invitar a otras personas también, les puedo mandar de hecho esta masterclass, esta clase gratuita. Y la idea en esa llamada es para ver cómo puedes aplicar estos principios, como esto que te comenté, porque siento que la clase igual va a quedar corta, ¿cierto? Como que a lo mejor hay hartas preguntas, igual voy a abrir un espacio ahora de preguntas, pero en el fondo la entrevista individual te puede aperturar otras formas, como hacerle más sentido a esto, a tu forma, a tu calidad de vida, a tu transitar de este momento en el duelo. Y en ese llamado vamos a hacer tres cosas. Analizar tu situación actual, en qué estás en este momento, cómo estás transitando el duelo, que me comentes un poquito más sobre ti. Identificar desafíos como en el fondo qué cosas están siendo como una dificultad para ti en relación a cómo convivir con este duelo, con más calma, con más presencia. Y la idea es ir como que en conjunto podamos diseñar pasos con los que te pueda servir a ti para comenzar como este cambio de poder transitar este duelo tomando en cuenta los pasos que hoy día yo te compartí. Entonces, la idea, si tú no, esto no es para ti, o sea, si el llamado no es para ti, si buscas una solución rápida, porque la solución en un duelo no va a ser de la noche a la mañana, ¿cierto? Y no va a ser racional. Si no estás dispuesta a mirar tus emociones con honestidad, lo mismo que yo les comentaba en un inicio, o sea, para mí un acompañamiento terapéutico sin que estén incorporado el cuerpo y las emociones, para mí no va a ser un acompañamiento real. Y si te acomoda estar en un espacio grupal,
Voy a también próximamente voy a hacer un espacio grupal para mujeres que estén transitando un duelo. De hecho, la página va a estar hecha la próxima semana para que ustedes puedan ver ahí la información, si resuenan con esa información. Y también no, este espacio de la entrevista y de este acompañamiento grupal no es para ti si no estás dispuesta también a comprometerte con tu proceso. La idea es que, porque son cupos limitados, la idea es que sean personas que puedan empezar y terminar ese ciclo grupal. Y bueno, contarte Oh, que este espacio podría ser para ti si estás transitando un duelo, por ya sea por pérdida, separación, cambio, cierre de etapa. Si te cuesta ponerle palabras a lo que estás sintiendo, si sientes ansiedad, cansancio, desconexión, desea un espacio donde no tengas que sostenerlo solo, sino que te puedas sentir acompañada y cuidada en presencia. Busca un acompañamiento profundo, pero amoroso y libre de juicio. ¿Sientes que tu cuerpo necesita también ser escuchado en este proceso? ¿Te resuena temas como la espiritualidad, la escritura o el movimiento consciente? Y sientes que no puedes seguir igual y quieres conectar con eso que dejaste en pausa. Entonces, chicas, si es que resuenan con esta entrevista y con estos espacios, que pueden ser grupal e individual, la próxima semana les voy a enviar la info completa sobre de qué se trata y la mecánica de todo, pero me gustaría escucharla a ustedes, cómo están,